Entonces habíamos dejado una tarea, la tarea tenía que ver con 1 Corintios 4, 18 al 21, que algunas personas lo desarrollaron. La idea era como poder hacer el estudio de esa porción con el método que habíamos aprendido hace 8 días, que era de observación. Entonces el pasaje, la idea, yo les había dicho que la idea era que pudieran mirar el pasaje en diferentes versiones. Yo creo que cuando lo empieza uno a leer en diferentes versiones, entonces va a empezar un poco a entender los conceptos y los términos que el apóstol Pablo está utilizando acá. La primera regla que nos había enseñado Pachito, que era mirar las palabras dentro de su uso y significado dentro del mismo contexto. Entonces, les voy a, bueno, no sé si lo quieres leer tú, José Dimas, por favor, la porción. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Yo pensé que lo habías escrito tú, José Dimas, esta porción. Está muy revolucionaria. No, muy bravo. El acento está como duro. Pero ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho según la enseñanza de la observación que vimos hace 8 días? Lo primero que tendríamos que haber hecho es como mirar a ver de qué está hablando el apóstol Pablo, y para eso tendríamos que haber leído entonces los pasajes, los versículos precedentes, los que están antes de, perdón, los que anteceden esta porción, para saber de qué está hablando Pablo. Entonces, cuando miramos esa porción, entonces encontramos que el apóstol Pablo ya está hablando de un tema mucho más profundo que simplemente una reprensión, pues, que está como queriendo hacer. Entonces necesitamos mirarlo incluso desde el versículo 1, y se los voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿De qué está empezando a hablar el apóstol Pablo entonces? Está empezando a hablar de lo que es servir a Cristo. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto es para observar también. Ahí hay una pregunta bien interesante, ¿no? ¿De qué juicio se está hablando? Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que les corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor de ustedes. Entonces aquí aparecen otros personajes. Aparece no solamente la iglesia de Corinto, sino que aparece también Apolos. Entonces, una parte de la observación que tendríamos que hacer es quién es Apolos, qué fue lo que pasó con Apolos y qué es lo que está ocurriendo entonces en ese momento en la iglesia de Corinto. Y dice, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Y entonces se empieza a hablar de las divisiones que se están presentando en la iglesia y de la actitud que algunas personas están tocando frente a otras, que es una actitud de arrogancia y que es una actitud que también tiene que ver con, bueno, ahorita lo miramos cuando hagamos el ejercicio de observación. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed y andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Y entonces empezamos a ver cuál era el problema que se estaba presentando en ese momento, que parece ser que alguna parte del cristianismo estaba llenándose de vanagloria, creyendo que lo que estaba ocurriendo en Corinto era por sus propios conocimientos, por sus propias capacidades, pero también se estaba dando un tema de enriquecimiento, ¿no? Como que empezaron a tener una
posición de prosperidad bien interesante, ¿no? Y empezaron a juzgar desde allí. Y por eso el apóstol Pablo empieza a decir, ok, ustedes son los ricos, nosotros somos los pobres, ustedes son los que están bien, nosotros somos los que estamos mal. No estoy hablando de que estamos mal en el concepto teológico o en la doctrina, sino que estamos pasando por necesidades y por dificultades. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, y esa palabra es bien interesante, porque en la otra porción está hablando de presuntuosos. Arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no solo las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces ya nos damos cuenta que el contexto es mucho más amplio que simplemente una reprimenda que el apóstol Pablo quiere hacer. Y también incluso dentro de esta porción también se habla de lo que el apóstol quiere hacer, cuál es el propósito de esta porción. Él mismo dice que no quiere... ¿no? Exacto. Mi mamá está cansada. Esta mañana, gordo. No, esta mañana. Andrés, gordo. por favor, vuelve a habilitar tu micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Les pido por favor que tengan micrófonos apagados. Ya. Gracias. El mismo apóstol Pablo también aquí aclara cuál es la razón. En el versículo 14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos. Entonces ya encontramos ahí varias observaciones. Pablo está hablando de que va a ir a Corinto. La primera pregunta que nos surge es, ¿dónde estaba? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué tiene que ir a Corinto? Y entonces empezamos a ver a través de la observación que se han dado unas divisiones en la iglesia, y que esas divisiones en la iglesia están generando juicios, están generando posiciones de juicio. Unos están creyendo mejores que otras personas, se han vuelto presuntuosos, se han vuelto arrogantes. La otra cosa de la que habla esta porción es la confrontación de Pablo. Tiene que ver con que estos personajes estaban hablando simplemente por hablar. Y Pablo por eso les dice, voy a ir a verlos y voy a comprobar si todo lo que dicen se ve reflejado también en el poder de Dios. Y aquí toca tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces estamos pensando que hablar del poder tiene que ver con las manifestaciones pues sobrenaturales del Espíritu Santo, pero no es solamente eso. Miren lo que dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito más de luz cuando habla de esto. Dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino vivir en el poder de Dios. Entonces lo que Pablo quería era llegar allá y decir, bueno, ustedes han hablado y han juzgado y han dicho que nosotros no somos servidores. Aquí se trata, lo que Pablo está diciendo es que debemos ser vistos como colaboradores, y el requisito que todo el mundo tiene que tener para ser un colaborador de Dios es que sea fiel. Está hablando de fidelidad. Entonces lo que Pablo quería ver era, oiga, quiero ver el poder de Dios en cuanto a la fidelidad que ustedes están manifestando, en cuanto al amor que ustedes están manifestando, en cuanto a la gracia que supuestamente deben tener como iglesia. No es solamente el poder como manifestaciones de sanidades y milagros y prodigios. Entonces es más o menos por ahí el ejercicio. Después yo tenía que hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo habla de que están solamente hablando por hablar, o de que solo es un discurso y que no están moviendo en el poder de Dios? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que cómo quieren que vaya? ¿Cómo quieren que me acerque a ustedes? ¿Que vaya con vara para castigarlos o que vaya con amor y espíritu amable? O sea, como que Pablo está poniéndose en una posición muy firme y muy fuerte con respecto a esa división que se está presentando en la iglesia. Entonces podríamos hablar que mientras que en Gálatas, por ejemplo, está poniendo firme el fundamento de no es por ley, sino es por gracia, aquí en Corinto el problema es otro problema completamente distinto. Acá el problema en Corinto no tiene que ver con la ley y con la gracia, sino que aquí en Corinto tiene que ver con que de alguna manera se estaban queriendo levantar en una jerarquía malsana que juzgaba a otros siervos de Dios. Bueno, ya después venimos a
a tener la parte de la aplicación. Bueno, el ejercicio era más o menos por ese lado. Quiero felicitar a las personas que mandaron la tarea, el ejercicio hecho, entre ellos a, ¿cómo es que se llama este señor? José Dimas Arias, que presentó la tarea bien elaborada. Así que más o menos ese era el ejercicio y eso es lo que de alguna forma deberíamos poder como sentarnos a hacer cada vez que leamos un pasaje. Recuerden que un texto fuera del contexto es un pretexto. Y si yo me quedo solamente con esos 4 versículos que nos dio José Dimas, entonces puedo armar una doctrina herética con respecto al tema de el juicio, al tema de juzgar o al tema de cómo debo comportarme. Yo creo que muchas personas dicen, si Pablo se puso tan bravo y quería ir con azote y con vara, pues yo también tengo que tener firmeza y tal vez esa no es la mejor enseñanza. Aunque creo que de pronto José Dimas lo que quería era eso, esa enseñanza. Bueno, no era la idea. Me tomé 2 minutos más, la idea era tomarme solamente 10 minutos, perdón Pachito, pero entonces los dejo con Pachito para que sigamos con el tema. No, no te preocupes, Andy. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo hice mi tarea también, solo que hace parte de la presentación, entonces espero que sea un aporte también, porque me parece que hace parte de todo. Las reglas, todas las reglas obran en conjunto, y no hay tal cosa como que se nos puedan olvidar, realmente las vamos a tener en cuenta todo el tiempo y eso es lo que estamos aprendiendo. Si José me puedes ayudar con la presentación, te agradezco mucho. Y aquí mismo retomamos donde dejamos la vez pasada con él. La regla de hoy es preciso tomar en cuenta el objeto o el designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras o que nos parecen oscuras. Pero antes de eso, para tomar un ejemplo, yo hice mi tarea, pero la quería compartir con ustedes. No me voy a extender porque ya Andrés lo hizo suficientemente, pero me parece interesante que vayamos un momentico a ese pasaje, a lo siguiente, al siguiente slide. Permíteme un segundo, por favor, que Sí, se trabo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el designio de ese pasaje, de esa escritura, de ese texto o del libro completo? Eso es muy importante y eso es lo que vamos a tratar hoy. Algo está pasando, sí. Se trabó la presentación. Cuando Andrés hablaba del tema de observar, interpretar, aplicar, venía a mi mente una cosa que es, y el Señor siempre utiliza el término, utiliza la expresión de hacerlos como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños empiezan a preguntar siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso es una cosa que nos falta mucho a nosotros, pero cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestro corazón, nos devuelve esa capacidad de asombro. Y nos empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué dice esto Pablo? Y empezamos a ir hacia atrás. Entonces es como si estuviéramos contando una película, pero empiezan a aparecer los flashbacks. Cuando estamos haciendo hermenéutica, y vamos a recordar un poquito, ¿qué es eso de hermenéutica? Hermenéutica, ahí la podemos poner, tranquilo, retomamos de ahí. Hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Hermenéutica bíblica es el arte de interpretar los textos bíblicos. El que interpreta es un exégeta. Como es un arte, no es perfecto. Yo recuerdo que hacia el final de la sesión pasada del taller, alguien preguntaba, caramba, hay muchas versiones. Luego, ahora la cosa se pone un poco más difícil. Yo los invito a que no lo veamos como se pone más difícil. Ahora tenemos más luces, se nos arrojan más luces. Y lo que quiero decir es que estemos tranquilos en el sentido, y simplemente investigué esto para dejar esto acá sobre la mesa, sobre este estudio, y generar tranquilidad entre ustedes. Y es que los libros que están en el canon de la Biblia que tenemos en nuestras manos son inspirados por el Espíritu Santo. Más de 40 autores, 1600 años, y los textos más antiguos que conservamos, escritos por los copistas hebreos, coinciden con los más recientes. ¿Cuáles son los más recientes que se encontraron? Los de la cueva de Qumran. ¿Se acuerdan del hallazgo de Qumran entre 1947 y 1950? Y bueno, se encontraron unos manuscritos nuevos. ¿Qué es lo que nos dicen de nuevo? Lo mismo que los manuscritos que se habían encontrado en el siglo III antes de Cristo. Esto es maravilloso. Y que el canon de que los hebreos del llaman del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento
reconocen como inspirados por el Espíritu Santo son los que nosotros reconocemos como inspirados por el Espíritu Santo. Resulta que los libros que están en los libros deuterocanónicos, o unos libros que son llamados apócrifos o deuterocanónicos, que están en algunas versiones, sobre todo en Biblias que utilizan los católicos, ellos dicen que son reconocidos por el Espíritu Santo. Pero es muy interesante que el Señor nunca los citó, nunca citó estos libros, de manera que esos libros no son considerados como dentro del canon por nosotros, por los creyentes que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, hay que tener muy claro que tenemos unas escrituras que son las mismas. ¿Qué es lo que varía? Hay dos grandes grupos de versiones para que estemos tranquilos. Unas, las que tratan de traducir literalmente o lo más literalmente posible del arameo, del hebreo, del griego, unos pocos textos en arameo, la mayoría en griego y en hebreo, lo que quiso decir el texto, para que se acerque más a lo que quería decir el Señor en esa época, a la gente que estaba en esa época, lo cual es importante porque fue escrita en esa época. Pero hay otros que apuntan a que ese texto sea lo más claro. La otra versión es la otra fuente, la otra vertiente de traducciones, están hechas con el propósito de que sean más claras para nuestros tiempos, para el hombre de nuestros tiempos, para nosotros. Y eso también tiene su valor. Las dos son válidas, las dos son importantes. Entre más amamos al Señor, más queremos conocerlo, proseguimos en conocerlo, queremos conocerlo más, queremos saber qué decía en el idioma original y nos alegra encontrar versiones y traducciones que finalmente hacen los exégetas. Hoy día nosotros somos unos exégetas y debemos llamarnos sin ningún temor exégetas. No somos las personas que hacen crítica textual, ni nada de eso, ni hacemos las traducciones directamente, pero cuando estudiamos la escritura nos convertimos como niños y empezamos en este proceso. Entonces, preguntando, ¿qué me puse a ver yo en Corintio? Pues me puse a ver, pero ¿a quiénes le está escribiendo Pablo? ¿No es eso lo que decía Andrés? ¿A quiénes le está escribiendo Pablo y quién es Pablo? ¿Y dónde está Pablo? Pablo está en Éfeso. Pablo nos acaba de decir, toda la escritura nos acaba de decir que está en Éfeso y tiene que estar 3 meses más en Éfeso porque tiene que cumplir una promesa. Pero él ya había fundado la iglesia en Corinto y eso lo reconocen fuentes cristianas, incluso fuentes no cristianas, que eso es un hecho y que la epístola era de Pablo. ¿Y qué pasaba en Corinto? Corinto era una ciudad al sur de Grecia, que como las ciudades de Grecia en ese tiempo tenían una acrópolis, una parte alta donde está lo que ustedes ven ahí, un gran templo arriba. ¿Y qué pasaba en esa ciudad? Que se había vuelto una ciudad de moda y una ciudad importantísima porque para poder pasar del norte al sur, del sur al norte y evitarse un viaje larguísimo por barco, lo que tocaba hacer era, incluso hay fuentes que recogen esto, se pasaba por los barcos como por encima los transportaban por encima de bandas para ahorrarse unos viajes larguísimos, viajes a veces muy peligrosos. Entonces la ciudad se convirtió en una ciudad que era de moda. Allá estaban los rockstars, como dirían algunas personas en esta época. Y resulta que en esa época, en esta ciudad en especial, había una gran corrupción moral. Allá se celebraban, así como los Juegos Olímpicos se celebraban en Atenas, allá en Corinto se celebraban unos juegos que se llamaban los Juegos del Istmo, ¿sí? Eran súper importantes, pero había tanta degradación, había tanto tráfico de gente y la corrupción creció tanto a tal punto que la palabra corintianizar llegó a significar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Se utilizaba la palabra corintianizar. Imagínense ustedes. Esto que estamos hablando, aquí entre nos puede decir, pero ¿para qué sirve todo esto? Porque esto me va a ayudar a entender por qué Pablo, este hombre que vemos aquí a la izquierda, que tuvo una conversión y que era un fariseo, tiene estas fuertes cartas, y las cartas de Pablo fueron fuertes con Corinto. Porque resulta que allá, en Corinto, en esa época, se practicaba la inmoralidad sexual, el incesto, y lo más grave y lo más triste, se practicaba no solamente fuera, se practicaba dentro de la iglesia. Imagínense que en eso que ustedes ven ahí, en esa acrópolis, ahí las sacerdotisas, digamos, porque habían unas vestales
que se encargaban, había un templo a Afrodita, que es la diosa griega del amor. Entonces, unas 1000 sacerdotisas que eran prostitutas religiosas, vivían, trabajaban ahí por la mañana y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y visitantes. Entonces, había una mentalidad en esa ciudad que era la mundanalidad. Y resulta que cuando Pablo inicia la iglesia, funda la iglesia, empieza en la sinagoga, pero no es una cosa fácil porque le toma un tiempo. Primero en la sinagoga, incluso en la sinagoga se levantan los judíos para condenarlo, para resistirlo, incluso le levantan un proceso que lo cierra un hombre que se llama Gallo, pero para entonces ya se ha convertido Crispo y otros, y se empiezan a levantar otras personas en Corinto. Como lo decía Andrés, ahí está Apolos, que era muy elocuente, y hay personas como que dicen, no, yo estoy con Apolos porque tenían un grupo que era como alejado de la iglesia. Y allá ya estaban Priscila y Aquila y estaba Timoteo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en una iglesia que en ese contexto de mundanalidad, que en ese contexto de desorden, al mismo tiempo hay una iglesia tratando de salir, pero hay personas dentro de la iglesia que tienen todavía esa característica de mundanalidad de la que no se quieren arrepentir. Y de hecho, el capítulo 5, si lo ven más adelante, hay un caso de inmoralidad que Pablo tiene que decretar. Y esta es la epístola, es una epístola con reprensión, pero luego vendrá una con una reprensión más fuerte, dice. Y hay una que no se encontró, que no está dentro del canon, que se conoce como la epístola severa, que no apareció y no hace parte de la Biblia porque nunca se encontró entre la primera y la segunda. Y antes de esta hubo otra carta, pero las que están en el canon son la primera y la segunda de Corinto. Y la que había en la mitad de la primera y la segunda se perdió. Pero Pablo siempre tuvo que ser muy fuerte con los corintios. Entonces, si quieres ahí, gracias José Dimas, creo que me estoy extendiendo mucho en esa. Esta es mi tarea. Al comienzo, yo lo que quise fue compartirles con ustedes. A mí me encantó una cosa que dijo Andrés la vez pasada en la reunión, en el taller. Y es esa necesidad que tenemos de desmitificar y desacralizar la versión de la Biblia. No podemos sacralizar la versión de la Biblia, decir, no puedo rayar, no puedo hacer acá. No, es muy importante. Yo lo que les quería era compartir cómo acaban mis Biblias. Los que me conocen saben cómo acaban y los que no me conocen les cuento. Y eso hace parte. Cuando ahí ven el versículo 18 abajo, ahora bien, o sea, quiere decir ya todo lo que Andrés ha explicado y no me voy a extender. Pero de acuerdo con todo lo que hemos visto, es más fácil entender, después de haber observado, es más fácil interpretar y aplicar. Es más fácil encontrar que hay una cosa que hay algunos, no son todos, de ustedes que se han vuelto presuntuosos. O sea, dentro de la iglesia hay un tema de presunción. Hay un problema de presunción que es el que Pablo tiene que delatar, tiene que denunciar. Y por otro lado, Pablo está diciendo, bueno, yo estoy lejos, pero yo voy a estar presente. Ese tema del látigo del que nos reíamos un poco, ¿qué es lo que pasa cuando la gente toma ligeramente la escritura y no mira de qué se trata? Que es muy fácil decir, es que Pablo a látigo, no es que Pablo era un dictador. Si no entendemos el contexto, no entendemos que Pablo tenía celo por la pureza, por la santidad de la iglesia. Y vamos a entender mejor por qué en el capítulo 11, en el capítulo 10, hablaba de que era importante el decoro, el ministerio de Dios para las mujeres es muy importante. Entonces algunos empiezan a decir, no, es que Dios no quiere, Pablo era en contra de las mujeres. El ministerio de la mujer en la Biblia es hermoso, es especial y se aprende una cantidad de ese ministerio, pero hay que aprender a estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. No importa que yo no esté con ustedes, es a Dios a quien tienen que dar cuentas. Y si le dan cuentas a Dios, lo que ustedes tienen que hacer es apartar al perverso que está ahí, se tiene que arrepentir, lo tienen que llevar al arrepentimiento y tienen que acordarse que estos apóstoles, de los que leyendo la parte de los antecedentes que estaba exponiendo Andrés, estos apóstoles que solo somos servidores entre ustedes, solamente estamos enseñándoles a depender de Cristo, pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, de manera que voy a ir, como les he prometido, a ver quiénes son los que están envanecidos, pero no para hacerles daño, sino para confrontarlos, para que la iglesia pueda crecer sanamente. Entonces,
es interesante que entre más atrás vayamos y nos preguntemos, miren toda la riqueza que podemos encontrar. Continuemos para poder cumplir con nuestra meta de hoy. Retomemos entonces. Si hay preguntas, y voy a dejar unos ejercicios durante la reunión, las vamos a mirar al final para tener tiempo y que fluya un poquito la enseñanza de hoy. ¿Les parece? La regla cuarta entonces es tomar en cuenta, es necesario, es preciso tomar en cuenta el objeto, el para qué, el designio del libro, para qué fue escrito ese pasaje en el que ocurren palabras aparentemente oscuras o que nos parecen claras. Pero eso solamente es una ampliación de las reglas anteriores. Se aplica en caso de que ni el conjunto de la frase ni el contexto ayuden lo suficiente para remover la duda o dificultad para entender el sentido. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Entonces, ¿cómo averiguo cuál es ese objeto? ¿Cómo averiguo cuál es ese designio? Hay que leer y estudiar el libro o pasaje más de una vez y con atención, y considera, como vimos ahora, qué circunstancias motivaron la escritura para poderla entender mejor y a qué personas se dirigía el autor. ¿A qué personas se dirigía el autor? Gracias, José. Ahora, ¿cómo averiguo cuál es ese objeto designio? Resulta que hay algunos libros que lo dicen, algunos pasajes que dicen cuál es el designio de todo el libro del pasaje. Ahí vemos unos ejemplos, Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. La negrilla es mía, para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Mira qué bonita descripción hace el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 15:4. Para eso se escribió todo lo que está súper antiguo, todo el Antiguo Testamento, la ley, para enseñarnos. Entonces tenemos que interesarnos en ver cómo es que desentrañamos ese tesoro, esa riqueza que está ahí y que por más que hagamos preguntas, siempre que lleguemos ahí nos va a parecer nueva. Eso tiene la Escritura. No, la forma finalmente está conteniendo un tesoro que es un tesoro gigante para nosotros hoy. Y esa palabra no ha sido cambiada, es la misma hoy, ayer, hoy, por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, la palabra no pasará. Isaías 40 dice eso. La palabra siempre va a permanecer. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la Escritura, miren lo interesante, toda la Escritura, todo el canon bíblico, de Génesis a Apocalipsis, fue inspirada por Dios, todos esos 40 autores, en tanto tiempo, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense lo de Pablo, hay personas que se han vuelto muy polite, nos hemos vuelto muy polite a veces para confrontar. Ojo, exhortar, confrontar, tenemos que confrontar. El pecado primero nosotros mismos, pero no podemos quedarnos callados cuando vemos una situación como la que Pablo advirtió en Corinto. Fíjense cómo actuó. Y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Timoteo era discípulo de Pablo. Sigamos, gracias, José. Entonces, otros ejemplos, Proverbios 1:4. Si nos fijamos con atención, ahí dice para qué es Proverbios. ¿Por qué tengo que leer Proverbios, Francisco? Lo dice Proverbios 1:4. Los Proverbios de Salomón, nos dice quién lo escribió, hijo de David, rey de Israel, inspirado por el Espíritu Santo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto está en la Nueva Versión Internacional. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, para todo eso. Ahora, ¿recuerdas un ejemplo? Algo que te haya quedado en el estudio último que has hecho de un pasaje en donde la Biblia, de un libro de la Biblia o un pasaje te diga cuál es el designio, cuál es el objeto? Voy a estar reiterando mucho el título de esta regla y la voy a estar repitiendo para que se nos quede. Podemos seguir. Más ejemplos. Entonces, ¿qué beneficios tiene aplicar esta regla? Como las otras, como la de buscar las palabras en su sentido usual y ordinario, como buscar el contexto, los pasajes paralelos, todo. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar esta regla como las otras? En este caso, ayuda a explicar los puntos oscuros, aclara textos en apariencia contradictorios y permite alcanzar un conocimiento más profundo de pasajes claros, pero que nos ofrecen más. Siempre nos van a ofrecer más. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Este pasaje, Dios me lo regaló para hoy y fue muy interesante para poder tener un ejemplo de lo que estamos hablando. Miren en Marcos, en el capítulo 12, lo que pasa. Hay una secuencia de encuentros.
Resulta que hay una conspiración, lo podemos llamar un tocongé, todos contra Jesús. ¿Pero quiénes son esos todos? Los grupos políticos religiosos de esa época. Resulta que aquí, si nos llegamos a la escritura y caemos en paracaídas en Mateos 12:24, Marcos 12:24, vamos a encontrar esto. Yo lo puse en dos versiones para que continuemos con la dinámica de usar versiones distintas y qué nos llama la atención de cada versión. Jesús les contestó, ¿por qué cometen ese error? ¿Acaso no saben lo que dice en la escritura ni conocen el poder de Dios? Uy, la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Tremendo. Jesús está hablando con los saduceos. ¿Sí? ¿Quiénes son los saduceos? Los grupos políticos religiosos con los que vamos a enfrentarnos aquí son los saduceos, los escribas y los fariseos. Los saduceos eran descendientes, esa es como la tradición que ellos tenían de Sadoc, que era sacerdote en la época de Salomón, y entonces la palabra Sadoc está asociada con justicia y con rectitud. Entonces esas personas se creían como en mejor familia por tradición, y que ellos de por sí eran como los guardianes de la justicia y de la sabiduría. Pero imagínense algo bien interesante, y esto es cuando nos preguntamos quién era, por qué, empezamos a encontrar luces sobre este pasaje. Porque uno mira este pasaje que acabamos de leer y uno dice, uy, pero entonces, ¿cómo así? ¿Yo estaré cometiendo ese error? Yo tampoco sé lo que dice las escrituras, yo no sé lo que dice el poder de Dios. Un momento, Jesús se lo está diciendo a los saduceos. Les está diciendo, ustedes que se creen depositarios de la justicia y de la rectitud, resulta que ahí nos explica ese pasaje que los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección, que es uno de los pilares de nuestra fe. Bueno, ellos eran un grupo de Israel y no creían, y la gente les respetaba eso. Pero ese es el error que Jesús está advirtiendo. No creían en la resurrección. Y como no creían en la resurrección, pues entonces le hicieron esta pregunta, que está en Marcos ahí desde el versículo 18. Entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Entonces, obviamente, eso fue lo que venía antes de este pasaje y por eso tenemos que ir atrás. Están tratando de tenderle a Jesús una celada, una trampa. Como, si vemos el versículo anterior, los fariseos lo estaban tratando de hacer. Jesús se les había convertido en una papa caliente. Espero que no se nos esté convirtiendo en una papa caliente a nosotros, porque incomoda, Jesús entra a incomodar, y a ellos trataron de encontrarlo en un error con el tema de hay que pagar impuestos al César, y ya está el famoso, que es un poco más conocido, el pasaje de atrás, de quién es la inscripción, le da moneda, de César, dada a César lo que es de César, dada a Dios lo que es de Dios, y la gente se admiraba. ¿Cuál era el objetivo de los fariseos? Sorprender a Jesús en un error. ¿Cuál era el objetivo de los saduceos? Sorprender a Jesús en un error. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Por qué cometen ese error? Y aquí es cuando viene la explicación. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán, ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Miren esto tan interesante. Grupos religiosos que debían entender la escritura, no la entendían. No la entendían. Bueno, no tenían el Espíritu Santo viviendo adentro. Esa es una explicación, claro. Pero Jesús los confronta y les dice lo que ellos pueden entender. Y claro, la gente se asombraba, claro, ellos se generaban unas divisiones, discusiones, preocupaciones entre los grupos, porque a eso vino él, a que los suyos lo reconocieran y los que él llamaba se arrepintieran, y los que no se arrepentían lo escucharan y recibieran lo que podían recibir. Las parábolas, que era lo que hacían. Las parábolas hacían que quedara lo que ellos podían recibir.
para que con base en lo que recibían las personas que lo escuchaban, pudieran acercarse a Jesús y pudieran arrepentirse dentro de las herramientas que tenían en ese momento, porque esa parábola, esas palabras penetraban, esas palabras del Señor son las que penetran, la palabra de Dios convierte. Estuve rescatando este versículo del Salmo 19:7. La ley del Señor, otras versiones dicen, la enseñanza del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, convierte el alma. Entonces, la palabra del Señor es la que genera esa inquietud. Entonces, estos dos grupos quedan en evidencia, y quedan en evidencia que no están realmente reconociendo quién es esa persona que es de quien dicen es el Mesías. No lo pueden reconocer, no lo pueden entender, no lo pueden ver, y no están yendo a la Escritura para ver si en él se cumple todo lo que está dicho, como algunas personas sí hicieron. Gracias, José. Entonces, ahí está lo que acabamos de decir, y viene después a los escribas. Resulta que tiene un encuentro con un escriba, y ese encuentro con ese escriba resulta ser interesante porque el escriba lo pone a prueba, conversan sobre cuál es el mayor mandamiento. El Señor le responde con la Escritura: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba le dice: bien has dicho, maestro, porque el papel del escriba era transcribir la ley, era transcribir las Escrituras, y después algunos llegaron a convertirse en doctores y en gente muy importante, ¿sí? Pero el Señor le responde eso, y el escriba le dice: has hablado bien, has hablado bien. Y el Señor le dice al final: no estás lejos del reino de los cielos. Y esto a mí me pareció muy interesante, porque el escriba estaba muy enfocado en la palabra más que en otras cosas, más que en las tradiciones, más que en los grupos, y es a el que le dijo: estás más cerca del reino de los cielos. Pero en cuanto al tema, espérate un momentico para atrás, José, por favor, para dejar este tema claro. Gracias. La palabra que en la confrontación que hace con el fariseo, porque la cuestión central de la que aquí se trata es de quién estamos hablando. ¿Qué hace Jesús? Va al contexto, va a la Escritura, va atrás. Cuando hace la pregunta de quién dijo esto el Señor, ¿por qué dijo David? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que pongan a tus enemigos debajo de tus pies. Les está mostrando con la Escritura que Él es el Cristo. Cita el Salmo 110.1, y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Era el razonamiento del Señor. A ver, pregúntense para darse cuenta de con quién están hablando. Pregúntense que sobre el Mesías es que está escrito esto. Y su enseñanza lleva a entender y a reflexionar a quién se refiere ese salmo, y que debían entender todo, y que debían entender todo sobre el Hijo de David. Primero, que el Padre Celestial le habló al Mesías, a Cristo. Jesús es Señor de David, es Señor nuestro, de todos, y Cristo, está sentado a la diestra del Padre y esperará mientras el Padre pone a sus enemigos debajo de sus pies. Todo eso está escrito en el Salmo 110.1, y es la expectativa que debían entender sobre todo los grupos políticos religiosos que eran líderes espirituales en Israel. Gracias, José. Bien, ahora, otro ejemplo. Ya estamos entendiendo un poco. Andrés hizo un ejemplo de por qué Gálatas es tan distinta de Corintios. Vimos que tienen un propósito distinto, un objeto, un designio distinto. En Gálatas, estas epístolas de Gálatas y Colosenses se escribieron por los errores que procuraban implantar los judaizantes, que son descritos en estas cartas como falsos maestros, en las iglesias apostólicas, y ocasionaban un gran daño. Entonces, según lo que hemos estudiado de ellas, ¿cuál es el propósito de estas cartas? Es un ejercicio interesante que yo les tengo una propuesta, pero sería chévere que ustedes en sus casas miraran cuál es el propósito de Gálatas y por qué es tan polémica y por qué hay tanta polémica sobre la libertad en Cristo, sobre la libertad de la gracia. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué se ha usado de la gracia? Hay que entender, leer y entender, observar, interpretar y aplicar Gálatas y Colosenses. Aquí hay una respuesta que proponemos desde el taller. Gracias, José. Y es, para la siguiente, el designio de Gálatas, de estas cartas en general, era exponer claramente la salvación por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Es un tema recurrente en las cartas, en oposición a los judaizantes que enseñaban las obras, que hay que hacer obras, observar los días, las fiestas, las ceremonias judaicas,
la disciplina del cuerpo y la falsa filosofía, porque se filtraron filosofías como vimos que pasaba en Corinto. En algunos casos, si bien Andrés explicó que en algunos casos en las cartas, las traducciones y las versiones han puesto un título antes de cada capítulo para que sea más fácil seguir el hilo y de qué se trata cada pasaje. Resulta que hay algunos salmos, algunos pasajes de la Escritura que en el original sí explica, que dice algo sobre el propósito de ellos. Eso, por ejemplo, ocurre con los salmos del 120 al 134. Ustedes van a encontrar una palabra, si están en la revisión, en la Reina Valera 60, que van a ver que esos capítulos aparecen al comienzo cántico gradual. En la Nueva Versión Internacional lo ponen como cántico de los peregrinos. Y eso quiere decir que fueron escritos para ser cantados por los judíos en sus viajes graduales a Jerusalén, que tomaban tiempo. Eran unos viajes que se hacían en etapas. Y según la tradición rabínica, se designaba del 113 al 118, tenían un nombre especial, el Jalel. El Jalel son salmos de alabanza que conmemoraban la liberación de Egipto. Entonces se cantaban durante la Pascua, como lo hizo el Señor con sus discípulos. Probablemente el himno cantado por Jesús y los discípulos antes de salir al Monte de los Olivos en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, lo encuentran ustedes, fue el Salmo 118. Es interesante. Entonces ahí se nos explica en el Salmo para qué se compuso ese Salmo y en qué circunstancias debía ser interpretado. Y qué hermoso que nos haya llegado a nosotros la realidad, la verdad de que el Señor cantó con los discípulos creo que Andrés también lo predicaba un domingo en uno de los sermones lo predicaba y eso es hermoso. Estaba cantando que el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, era sacrificado por nosotros en esos días. Es algo extraordinario. Entonces, algunos salmos nos lo dicen. ¿Dónde más? Hay algunos salmos también que tienen un encabezado. El 3, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón a su hijo, nos dan un contexto de lo que está pasando. Los escritos de los copistas hebreos son sumamente fieles y son sumamente rigurosos y lo que ha permitido que se conserven estos textos fieles a los originales ha sido la disciplina de estos copistas y en algunos casos esta información estaba ahí, por lo cual es importante que haya llegado a nosotros. El 18, dedicado al Señor por David, cuando lo libró de Saúl y todos sus enemigos. El 34, Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech. El Salmo 51, muy conocido, al director musical, dice además. Hay una manera de interpretarlo musicalmente. Esto es interesante. Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Es un salmo muy conocido porque es un cuadro del arrepentimiento genuino. Entonces, algunos salmos tienen esto. Ahora, veamos un ejemplo que podría considerarse puntos oscuros. Este es un pasaje que está en Lucas 18, y es la historia del joven rico o el del dirigente rico. Lo dice así la Nueva Versión Internacional. Resulta que un joven rico se le acerca y le dice al Señor, maestro bueno, le dice. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Todas las versiones casi dicen, maestro bueno. Él creía que podía como lograr una prebenda de Jesús porque entró muy amable. ¿Qué iba a hacer? Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Las respuestas del Señor, alguna persona, si no tiene en cuenta todo lo que estamos viendo, podría decir, ay, pero qué antipático el Señor. Si le dijo maestro bueno, tendría que responder. Hay personas que se hubieran ido de una vez. Este por lo menos se quedó a escuchar. Y el Señor, con sus palabras, lo que estaba buscando era llegar a su corazón con las palabras. ¿Qué le sigue diciendo? Ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le está hablando de él los mandamientos, fíjate. Jesús no le habla a este joven de lo que él no puede entender. Le habla de lo que él conoce y lo va a cuestionar con base en lo que él conoce. El Señor nunca nos pide algo que nosotros no podamos entender. A veces nos pide aceptar algo en nuestra vida, pero cuando nos está enseñando algo, nos enseña algo que nosotros podamos entender para poderlo poner en obra, para que lo podamos aplicar.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda a entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando todo esto lo he cumplido desde que era joven, le dijo el muchacho. Entonces, ahí Jesús ve una oportunidad y le dice, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, paremos un momento ahí, Jesús pone el dedo en la llaga. Jesús le ayuda a ver al muchacho qué es lo que le está impidiendo, cuál es ese obstáculo en su corazón que le está impidiendo acercarse realmente a Jesús, y es el amor que tiene por lo que tiene, en la zona de confort, y él no está dispuesto en ese momento a dejarlo. No sabemos qué pasó los días siguientes, no sabemos si él se arrepintió, pero en ese momento él se alejó, en ese momento él no pudo recibir eso, y el Señor se entristeció, y por eso es que dice lo que dice. Qué difícil es para los ricos, y esto es una enseñanza para nosotros. A veces cuando estamos llenos de riqueza se nos olvida, y nos volvemos un poco como los corintios, ¿no? Algunos se vuelven presumidos por las riquezas, porque confiamos en las riquezas, y el Señor dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, ¿sí? En otro pasaje, en otro evangelio dice, qué difícil es para entrar al reino de los cielos para los que confían en las riquezas. Por eso los evangelios sinópticos hay que leerlos, porque alguno, o Lucas, o Marcos, o Mateo, alguno agregó algo que el otro olvidó. Entonces, en realidad, dice Jesús, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Y nosotros entendemos ya que ya tenemos el Nuevo Testamento y que tenemos las epístolas, que el Espíritu Santo es el que nos permite aceptar estas cosas y rendirnos y rendir todas nuestras posesiones, ya son materiales, del corazón, etc. Pero en ese momento los discípulos estaban tratando de entenderlo sin que el Espíritu Santo viviera en ellos. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. ¿Qué hace Jesús? ¿Les habla de lo que no pueden entender? No, les habla de lo que pueden entender. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera. Y en la edad venidera, la vida eterna. Amén. Me asombra cómo utilizó palabras que ellos pudieran entender o recibir y recordar cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Vamos entonces ahora a... hay otras personas que encuentran un enfrentamiento entre Pablo en la epístola, entre la posición de Pablo y la posición del apóstol Santiago en su epístola. Al fin, ¿somos salvos por obras o salvos por fe? Aquí lo traté de resumir en esta diapositiva para que lo tengamos claro. Pablo, ¿qué es lo que expone? Que el hombre se justifica o declara sin culpa por la fe, no por las obras. Por la fe en Cristo, por poner nuestra fe en nuestro Salvador. La fe salvadora es el Señor el que nos salva. Santiago explica en su carta que la fe se muestra por las obras, es otra cosa, es otro designio el de la epístola, y que las obras validan la fe. O sea, las obras demuestran que mi fe es real y no es una fe fingida, y que no soy solamente un hablador, como decía ahorita Andrés en el ejemplo de los corintios. Entonces descubrimos que no hay contradicción cuando entendemos que Romanos y Santiago, las cartas, tienen diferente designio. En Romanos 3:28, Pablo combate y refuta el error de los que confiaban en la ley mosaica como medio de justificación, rechazando la fe en Cristo. Era un problema no menor. Entonces, ante los ojos de Dios, solo es válido el sacrificio de Cristo por el pecado. Santiago, en Santiago 2:18, está haciendo algo diferente. Él no está justificando la fe por obras. Él está combatiendo el error de unas personas desordenadas que se contentaban con una fe vacía, superficial, inmadura, y no ignoraban las obras. Eran personas que no se habían arrepentido y seguían como las ondas del mar, iban para un lado y para el otro, y la verdad no parecían personas de Cristo, sino parecían personas que no se habían arrepentido. Ante los ojos de los hombres es importante, y esta expresión, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Esa es una forma como entre nosotros podemos identificarnos. La fe viene por el oír, pero lo importante es que la fe se demuestra por mis acciones, por mis obras. Las obras son una consecuencia de la fe.
Y otro ejemplo que puede llegar a ser oscuro o difícil de interpretar, un punto difícil. Juan en su primera epístola, en Juan 3:9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Está en 1 Juan 3:9. Y entonces uno dice, no puede practicar el pecado. Yo transcribí eso a propósito. Nota al pie de página, no puede practicar el pecado. No puede pecar. Pero ¿cómo así? Yo sí puedo pecar. Pues es decir, yo peco a veces, pero entonces, ¿cómo así? No entiendo. Entonces, ¿se refiere aquí el apóstol a que el creyente es absolutamente incapaz de cometer alguna falta? Pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Aquí va mi propuesta. La propuesta, la respuesta desde el taller. Gracias, José. No se refiere a que el creyente es absolutamente incapaz de cometer alguna falta. No, porque el mismo objeto de la carta, antes de sacar conclusiones, recuerden, hay que observar, interpretar y aplicar. El objeto de esta carta es prevenir que los creyentes pequen. Si ese es el objeto, pues el autor está admitiendo la posibilidad de que podemos fallar. Si no, sería absurdo. Ahí se está hablando de la práctica continua, de la práctica consuetudinaria, de la práctica del pecado permanente, sin arrepentimiento. Nosotros ya sabemos también por esa primera epístola que cuando pecamos tenemos que arrepentirnos, ¿no? Que es lo que nos dice Juan en ese capítulo 1. Entonces, recordemos las reglas que hemos visto. Ojo al contexto, que nos lo explicó Edward, regla 3, en el primer siglo, Andrés, en el primer siglo, lo sabemos por esta y otras cartas, existían, que es el ejercicio que hicimos también con Corintios, existían ciertos supuestos creyentes que creían poder practicar toda clase de excesos carnales, aquí no nos referimos solo a pecados sexuales, excesos, mundanalidad y una vida que no tenía nada que ver con Cristo, sin respetar ninguna ley y ninguna autoridad. Entonces Juan previene a los creyentes contra estos hijos del diablo, que son astutos, que practican de una manera continua el pecado por naturaleza porque no se han arrepentido, no han creído en Jesucristo y Jesucristo no los ha salvado y ellos no han sido renovados ni regenerados. Los hijos de Dios no nos estamos refiriendo a ellos, porque los hijos imitan a su padre, siguen sus mandamientos. Entonces estamos hablando de algo distinto. Ustedes siguen guardándolos, este es un último ejemplo y con esto terminamos. Ustedes siguen, hay dos pasajes que alguien podría decir, pero Pablo se está contradiciendo acá, porque en Gálatas 4, el 10 al 11 dice, ustedes siguen guardándolos desde fiesta, meses, estaciones y años, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Pero el mismo Pablo que le dice esto a los Gálatas, resulta que al final de Romanos dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene. Y también da gracias a Dios. Entonces uno se puede preguntar, ¿se contradice Pablo en estos dos pasajes? ¿Al fin qué? ¿Guardo o no guardo? ¿Está mal? Entonces, ¿por qué a los que guardan estas cosas los trata con tanta suavidad en Romanos y en Gálatas como que con tanto ferro, con tanta energía? Ustedes siguen guardando las fiestas, meses, estaciones y años. Apliquemos la regla que estamos aprendiendo hoy. ¿Y qué nos va a decir qué nos va a decir? No se contradice porque el objeto general, el designio de la carta de los Gálatas, si nos empezamos a preguntar por qué y echamos para atrás, nos daremos cuenta que, como también nos explicaba Andrés, el objeto de esa carta es contrarrestar las doctrinas de los falsos maestros que habían desviado a los destinatarios, atacando el fundamento de la justificación por fe. Les enseñaban que era necesario, les enseñaban estos falsos maestros, guardar las prácticas judaicas del Antiguo Testamento. O sea, imagínense eso, que alguien llegara a la iglesia y dijera, no, si no guardamos eso, ustedes no están caminando con Cristo. Así era, de ese tamaño. El pasaje de Romanos, en el ejemplo que vimos, en ese pasaje, tiene un objeto distinto, ese pasaje que citamos, y es establecer la paz, que alguien llegó a crear paz, a crear contienda entre dos grupos de hermanos, unos que eran recién convertidos del judaísmo, que aún eran inmaduros, aún débiles en la fe porque estaban empezando a crecer, y otros que como estaban firmes y ya no guardaban esas cosas, o bien eran gentiles o bien eran judíos convertidos,
pero ya tenían claridad por el Espíritu Santo que no era necesario guardar esas cosas, ¿sí? Y habían entendido lo que se explica en el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Entonces, criticaban a los nuevos y les decían, no, ustedes no pueden creer esto. Pablo se mete en la mitad y dice, los hermanos débiles que se han impuesto no comer carne, los que se impusieron a sí mismos no comer carne, ni beber vino y guardar las fiestas, ¿sí? Que lo hagan por un tiempo. Ahí no están corriendo el mismo riesgo que corrían los Gálatas. Los Gálatas estaban siendo desviados doctrinalmente, estaban siendo desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es un peligro muy grande, pero aquí no se presenta el mismo problema. Aquí hay unos que están creciendo, que eran judíos, y hay que entender que les iba a tomar un tiempo entender que esas cosas no eran fundamentales en la fe, ¿sí? Y aquí Pablo lo que hace es, en lugar de oponerse a los débiles, dice, el que guarda los días lo hace para el Señor, lo mismo que el que se abstiene. Entonces el mensaje de esos dos grupos fue, estemos convencidos en conciencia hasta llegar a un mismo parecer. Entonces, Pablo tenía confianza en que lo viejo estaba destinado a desaparecer, de manera que en algún momento los dos grupos se iban a acercar, iban a entender. Era una situación muy diferente y eso lo tenemos que encontrar cuando hacemos nuestro estudio de observación, interpretación y aplicación y aplicamos esta regla en el pasaje. Bueno, creo que ya como conclusión, digamos que, de nuevo, es fundamental consultar en caso de necesidad el objeto de signo de los libros o pasajes cuando queremos comprender rectamente expresiones oscuras, incluso de aquellas que nos parecen claras. Una cosita más tengo por ahí, y es que quiero regalarles un pensamiento final. En estos días que he estado leyendo una biografía muy interesante en el final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, este hombre llamado Charles Finney en los Estados Unidos fue un hombre del campo, un hombre rústico, pero que poco a poco, por su familia, por sus allegados, fue siendo llevado a la iglesia, llegó a participar en el coro, se convirtió en un abogado, pero era una persona que estaba en un dilema muy grande porque se veía rodeado de personas que le decían cómo ser cristiano y le decían tienes que estudiar en tal universidad, tienes que ir a hacer esto, tienes que estudiar idiomas, conviértete en un erudito, pero él veía que a su alrededor había falsas doctrinas, había incluso la doctrina se me fue la palabra en este momento, había no los mormones, sino, bueno, ahorita me acordaré de la palabra, si alguno de ustedes me ayuda, había una cantidad de sectas que estaban empezando a nacer. Él se encerraba en su cuarto, se aseguraba de que nadie lo pudiera escuchar cuando oraba y se encerraba con la palabra. Y fue con esos encuentros íntimos con el Señor que se fue dando cuenta de que la palabra lo fue transformando y se dio cuenta de que la palabra por sí misma era poderosa para transformarlo a él, para cambiar de él lo que no podía cambiar. Y se convirtió este predicador en uno de los instrumentos más fogosos, poderosos que Dios utilizó para predicar el evangelio en su tiempo, conocido por ser un fogoso predicador y conocido por ser una persona que fue transformadora para llevar un avivamiento muy fuerte del Espíritu Santo. Todo por la palabra, todo por una relación con la palabra. Él fue fiel, sí, fue abogado, fue una cantidad de cosas, pero él llegó a esta conclusión en esta frase final. Dijo esto que lo rescaté, lo traté de traducir lo mejor posible, discúlpenme por favor los que hablan mejor inglés. Nunca he tenido tanto conocimiento de las lenguas antiguas como para creerme capaz de criticar de forma independiente nuestra traducción inglesa de la Biblia. Esto simplemente lo saco a colación por lo siguiente. Yo puedo ponerme a estudiar hebreo y chévere si lo hago, griego, en fin, etcétera, pero la erudición en un momento dado puede crear orgullo y puede crear arrogancia. Si yo me esfuerzo por conocer mejor la escritura, pero siendo un escriba, siendo un exégeta, siendo un guardador de la palabra, un difusor de la palabra, yo recuerdo siempre a la mujer samaritana que lo primero que hizo cuando el Señor le habló, cuando le dijo lo que había hecho, empezó a predicar el evangelio. Y yo no recuerdo el para qué el Señor me enseñó todo esto, y olvido que más allá de la traducción, más allá de lo fiel que yo pueda hacer a la traducción, si es literal o si es dinámica,
Yo soy una persona que está muy comprometida con el hecho de tratar de traer la palabra de Dios que sea clara para los niños, clara para los jóvenes, claro para los demás. Yo no puedo olvidar que el mensaje está ahí, que la palabra de Dios es vida, que el Espíritu Santo lo vivifica, que sopla aliento de vida. Entonces, recuerdo estos tres pasajes, se los regalo para meditar. El Salmo 119, 15, 16, para que lo meditemos en esta semana. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi delicia, jamás olvidaré tu palabra. Se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Eso lo puedo hacer cuando tengo esa convicción y cuando más allá de lo que la versión diga, yo no solamente la he descubierto ciertas cosas y me puedo llamar un erudito o un escriba o un exegeta, sino cuando yo puedo llevar esa verdad del Espíritu Santo como Él me lleva a transmitirla a otras personas desde la verdad de lo que Él ha hecho en mí, desde la sinceridad de lo que Él ha hecho en mí. Por último, recordemos Mateo 28, 16, 20, que el Señor también retoma la importancia de lo que tenemos que hacer con la palabra. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros también la tenemos porque Él nos la ha dado. Por tanto, ¿para qué es la autoridad que tenemos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, no algo, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Ahí está la regla cuarta.